Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11, hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, a Satanás. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los discípulos del Señor Jesucristo los que adulteraron el sábado al domingo, los que cambiaron la ley de Dios pasando el sábado de culto a Dios, al domingo al culto a el sol, a Baal y a Satanás. No fue el Padre, el Hijo, ni el Espíritu, ni los discípulos de Jesús los que cambiaron el día de culto y adoración a Dios. Fue el sistema romano papal. Escrito está, el sábado es el verdadero día del Señor, como dice el Señor allá en el libro de Isaías
58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, la Constitución celestial, el manual del Creador, con el único propósito, queridos amigos, de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales, queridos amigos, son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Venimos hablando de temas trascendentales en la historia de la humanidad, en el destino eterno de su alma, en el destino eterno de mi alma, en el destino eterno de nuestras almas, queridos amigos. La ignorancia ha sumido en la más terrible y espantosas tinieblas a la humanidad. El mundo anda loco, queridos amigos, como el Señor nos lo dice en su palabra, que el mundo está loco, que una demencia se ha apoderado de hombres y mujeres y que los lleva al abismo. Oiga lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Esto parece que hubiera escrito hace media hora, pero el Señor lo dijo hace más de 100 años. Hoy el mundo está loco. Una demencia se ha apoderado de hombres y mujeres y los está precipitando hacia la ruina eterna. Prevalece toda clase de complacencia y los hombres se han infatuado, han perdido su juicio, se han infatuado tanto con el vicio que no escuchan llamados ni amonestaciones, están anestesiados, aletargados. El diablo ha logrado hipnotizar al mundo con toda su fantasía, con todos sus engaños, con toda su drogadicción y con toda la cantidad, queridos amigos, de sofismas que él tiene para enredar y engañar a un mundo, porque ese es el plan y ese es el propósito de Satanás. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, nos dice el Señor que cuando Satanás fue lanzado a la tierra, dice entonces que vino con un propósito. Escrito está en Apocalipsis 12, 9, dice, y fue lanzado fuera del cielo, fue echado del cielo por la fuerza, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Engaña a quién? Al mundo entero. ¿Por qué? Porque en realidad son poquísimos, queridos amigos, los que en realidad quieren, son pocos los que quieren verdaderamente seguir al Señor, son pocos los que verdaderamente quieren. Esto ya, las cuestiones y las cosas de Dios son fastidiosas para la gente, son cosas que verdaderamente la gente no aprecia, no estima, la gente no quiere saber nada de Dios. El mundo está totalmente hipnotizado, dice el Señor. Poquísimos de los que habitan en este mundo serán sellados para vida eterna, entre tanto que las multitudes que no han querido perfeccionar sus almas en la verdad serán
destinadas para sufrir la muerte segunda, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que hoy, ahora 8 días, en nuestro programa de ahora 8 días, hablábamos acerca del origen de la política, del origen de los reyes, el origen de los presidentes, de los dirigentes, de los líderes de este mundo, y ya descubrimos entonces que el nombre del primer alcalde que tuvo esta tierra fue Caín. Fue el primero que hizo una ciudad a su gusto, a su amaño, y reunió allí a la gente como él quería mandarla y hacerla. El primer campo de concentración muy mal administrado que hubo en esta tierra fue, queridos amigos, la ciudad Enoc, que la que se hizo Caín. De allí entonces vimos cómo se vino originando todo esto y cómo se fue desarrollando las naciones, las ciudades, las naciones, se vino desarrollando los imperios, después los países, después lo que tenemos ahora, que son los pueblos y las naciones aglutinadas por lengua, idiomas, cultura, por política, por credos, por toda clase de cosas. Entonces vemos hoy en día cómo el diablo llegó a convertirse en el rey del mundo. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Satanás, era ser rey. No se olviden, queridos amigos, que en la Biblia el Señor nos dice que Él es el rey, el soberano, el Señor. Él es el que gobierna, Él es el hacedor de todo, Él es el que todo lo domina, lo maneja, Él es el que todo lo gobierna, Él es el que todo lo sustenta, Él es el preservador de todo lo que es y existe. Entonces la Escritura nos dice que Él es el rey, queridos amigos, el rey del universo, nos dice la Escritura. Entonces, como el diablo ha querido competir y el diablo ha querido siempre, Satanás ha querido siempre es usurpar lo de Dios, el diablo, la forma de engaño que él tiene es tratar de falsificar lo de Dios, es colocarse él como usurpador de las cosas de Dios, como un impostor de las cosas de Dios. Él ha querido siempre colocarse allí como en lugar de Dios. Ese ha sido el trabajo del diablo en todos sus 6.000 años de experiencia, ser usurpador, ser farsante e impostor. Ese es el trabajo del diablo. Así que en ese trabajo de impostor, en ese trabajo de farsante y en ese trabajo de usurpar, pues el diablo lo que ha querido es quitarle al Señor su posición y quitarle a Dios también, o usurpar también los títulos de Dios, robársele los títulos a Dios, ponérselos él y usurpar la posición de Dios y ponerse en lugar de Dios y representar el papel de que Él es Dios en esta tierra y en este mundo. Lógicamente, queridos amigos, Él no lo hace personalmente, pero Él tiene, como dicen los políticos, el diablo gobierna en este mundo en cuerpo ajeno. Así que el diablo ha puesto siempre a través de la historia de la humanidad todos sus agentes y sus poderes para que gobiernen, para que sojuzguen la tierra y este mundo y los lleven lejos de Dios, como era el plan de Dios, el plan de Satanás, llevar a los hombres lejos de Dios. Y ese ha sido el éxito alcanzado por Satanás. La humanidad, el hombre, cada vez está más y más y más alejado de Dios. Así que la Escritura, el Señor nos dice a través del Espíritu de la profecía que el poder central de la tierra, oigan esto, el poder central de la tierra le pertenece a un demonio. El poder central de la tierra, es decir, es el centro de todo y domina sobre todo. Dice, su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios. Ahí logró el diablo ya, el demonio, dice, un demonio ocupa el poder central del mundo. Un demonio es el que gobierna y domina esta tierra, queridos amigos. ¿Por qué? El mismo Señor le colocó un título, lo llama el príncipe de las tinieblas, lo llama el príncipe de este mundo. Dice, su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios. Y dice, oiga lo que dice, recibe el apoyo de la iglesia que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa ley de Dios. Miren los agentes del diablo, los que la gente considera que son
buenos, como ya hablamos. El mundo considera bueno lo que para Dios es malo, y el mundo considera malo todo lo que para Dios es bueno. Y el Señor nos dice entonces que pecador, malo, impío, malvado, perverso, criminal, son palabras sinónimas. Y entonces cuando el Señor nos habla de la transgresión de la ley, nos está hablando, queridos amigos, del malo. Todo el que transgrede la ley es malo, porque transgresión de la ley es ser malo, queridos amigos, nos hace malos a los ojos de Dios. Así que nos dice el Señor que el que gobierna esta tierra y este mundo, pues es Satanás, queridos amigos. Pero ahora el Señor nos dice es que si ya sabemos nosotros que el diablo ha usurpado esto, también Él nos enseña y nos dice quién es el verdadero rey del universo, queridos amigos. Quién es el verdadero amo y señor de todo lo que es y existe en esta tierra y en este universo de Dios. No se olviden que el Señor nos dice en su palabra que originalmente el plan de Satanás era eso, quitar a Dios y ponerse Él como rey y señor de el universo de Dios, no de la tierra, el universo de Dios. El diablo, nos dice aquí la escritura en el libro de Isaías 14:13, dice: tú que decías, hablando a Satanás, hablándole a Lucifer, tú que decías en tu corazón. Cuando dice decía en tu corazón, el Señor conocía los pensamientos del diablo. Cuando el Señor habla de corazón, nos está hablando es de la mente, de lo hondo y de lo profundo de las intenciones, de lo que son las concupiscencias en el fondo del alma, del corazón de los hombres. Cuando el Señor nos dice aquí, tú que decías en tu corazón, es decir, tus intenciones, tus maquinaciones, tus cosas prefabricadas, lo que rumiabas dentro de ti, lo que conspirabas contra mí. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí el Señor nos dice que en el cielo pues también hay un cierto grado de niveles, en el sentido de que el diablo o Lucifer estaba bajado, mientras que Dios moraba y habitaba ¿dónde? En un monte. Dice el diablo, subiré allá al monte donde está el trono, donde está el palacio de Dios, allá al monte de Sión, donde está la ciudad del Altísimo, como escrito está en el libro de Salmos capítulo 48 versículo 1, describiéndonos esto. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, queridos amigos. Dice, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, en sus palacios, Dios es conocido por refugio. Allí era donde el diablo quería establecerse, quitar a Dios y ponerse Él, ser Él el soberano del universo, ser Él el gobernador de todo, queridos amigos. Mire, la Escritura nos dice que cuando Dios creó a Lucifer, dice que lo creó con toda la sabiduría que Dios podía colocar en una criatura, con toda la inteligencia que Dios podía colocar en una criatura, con toda la hermosura y la belleza que Dios podía darle a una criatura. Y dice que fue un carnaval de amor el día que Dios creó a Lucifer. Pero miren, lo más increíble de todo esto es que toda esta sabiduría, toda esta inteligencia y todo este conocimiento que tenía esta criatura llamada Lucifer, no le bastó, no fue suficiente para entender y comprender que Jesucristo era Dios, queridos amigos. Y dice que se desarrolló su envidia, su altanería y su altivez contra él, sencillamente porque él no entendió por qué a él lo adoraban y a él no, por qué adoraban a Cristo y a él no lo adoraban. Y dice que ahí comenzó el conflicto en el cielo y sus celos y su envidia. Y allí entonces nos dice la Escritura que el plan del diablo era ¿qué? Era quitar a Dios y ponerse Él, ser soberano Él, ser Él el rey. Entonces ahí surge el conflicto entre Cristo y Satanás. Ya sabemos nosotros, queridos amigos, que
el lugar del palacio o la morada o la ciudad de Dios o el monte de Sión, nos dice el Señor que está en el punto cardinal norte, allá en el norte nos dice la Escritura que está el punto cardinal donde mora Dios y a donde debemos llevar nuestras oraciones, poner nuestro rostro hacia el norte siempre que vamos a orar, porque eso es lo que dice el Señor: pon tu rostro delante de mí, o invócame, o cuando vuelvas tu rostro hacia mí, yo te oiré. No vamos a estar en el lugar equivocado. Así que el Señor nos dice que allá en el norte está el verdadero rey, pero que el diablo se inventó entonces acá en esta tierra también un rey del norte, queridos amigos, el rey del norte. Y ese rey del norte escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 12, nos dice entonces que habría en el tiempo final, habrá un conflicto entre el rey del norte, este mundo, los que se le oponen en este mundo, y el verdadero rey del norte, el rey del norte falso contra el rey del norte verdadero, es lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Daniel. Nos dice entonces que este rey del norte, dice en el capítulo 12, versículo 43 de Daniel, dice: se apoderará de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, es decir, del mundo, porque Egipto es el mundo entenebrecido por la idolatría. Por todo este mundo. ¿Quién es este rey del norte aquí en la tierra? Pues el papado, queridos amigos. Ese es el papa, es el representante de Satanás, como ya lo hemos estudiado. Por eso es que ustedes ven que el papa no puede hablar las palabras de Dios. El papa no puede abrir la Biblia y explicarle a la gente la Biblia. El papa no puede, no dice absolutamente nada de las cosas de Dios. Todo lo que el papa habla es política, política y más política y pura filosofía intelectual. Nada más, porque el Señor dice en su palabra que el malo no podrá expresar sus palabras, que el malo no podrá enseñar absolutamente nada de ella, y Dios no se contradice, Dios el Espíritu Santo no se contradice. Nos dice la Escritura allá en el libro de Daniel, del libro de Salmos. Ahora volvemos a Daniel, en el libro de Salmos, en el capítulo 50, versículo 16, dice: pero al malo dijo Dios. ¿Quién es el malo? El que anda en transgresión. El malvado es el que anda en transgresión de la ley. El criminal es el que anda en transgresión de la ley en esta tierra. Así lo llamen bueno, así lo llamen Santo Padre, así lo llamen su excelencia, así lo llamen su eminencia, así lo llamen doctor, así lo llamen como lo llamen. El malo es el que anda en la transgresión de la ley de Dios. El que no se somete a las leyes de Dios es malo, sea quien sea. Por eso dice el Señor: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Mire, ¿qué tienes tú al impío, al transgresor de la ley de Dios, al que anda independizado de Dios? ¿Qué tiene que hablar él de las leyes de Dios? ¿Qué tiene el Papa, que es el rey del norte, que usurpa el lugar de Cristo y de Dios en esta tierra, a hablar de las leyes de Dios? Nunca habla de ese tema, jamás lo van a oír hablar, porque Dios no le va a permitir, queridos amigos. Él habla de lo suyo, de lo que Él ha hecho. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Ya sabemos que aborreces la corrección. Nunca podrá corregirse el sistema romano papal. Siempre será ladrón, pervertido, pervertidor, violador, mentiroso, engañador. Siempre será, queridos amigos, lo que por siglos ha sido el sistema romano papal. No, dice, aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Le da lo mismo lo que el Señor diga. Eso no lo conmueve a ese sistema. No, el Papa le da lo mismo que le digan a él lo que le digan. Él no, en ninguna manera acepta la corrección. Envió el Señor a Martín Lutero a que lo corrigiera, y antes lo iba a quemar, y así a todo el que se le opuso al sistema romano papal lo quemó, lo torturó, lo mató. Dice: tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Eso es lo que han hecho a través de los siglos. Y con los adúlteros era tu parte. Por eso el Señor dice que el Papa fornica o adultera con todos los reyes o con todos los políticos del mundo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, volviendo al libro de Daniel, queridos amigos, en el capítulo 11 nos dice entonces
que este rey del norte dice, plantará sus tiendas, dice el versículo 44 de Daniel 11, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea, cuando este mensaje empiece a tomar un fuerte pregón en el mundo, miles de personas proclamen las leyes de Dios y proclamen que Cristo viene, queridos amigos, cosa que nunca el papado le habla a la gente. Entonces dice la Escritura que eso le creará un cierto temor, y para calmar ese temor, pues hará lo que siempre ha hecho, y es matar, como es el propósito y el último recurso de toda religión falsa, matar, queridos amigos. Y dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. ¿Qué son los mares? Ya sabemos nosotros, escrito está en Apocalipsis capítulo 17 versículo 15, que mares, agua, significa gente, pueblos, es decir, se interpondrá entre la gente ignorante, el vulgo, los que andan en tradiciones, en cuentos, se interpondrá entre ellos y entre el monte glorioso y santo. ¿Quién es el monte glorioso y santo? Pues el pueblo fiel de Dios, los que están con Él, queridos amigos, los que guardan sus mandamientos y creen que Cristo es el único y suficiente Salvador. Se interpone entre el mundo, entre la ignorancia y las tinieblas, y entre el pueblo de Dios, la luz de esta tierra y de este mundo, para que el monte glorioso de Dios, no le llegue luz a los de allá, como ha hecho siempre. Siempre se ha interpuesto entre Dios y la gente cree lo que el Papa dice. Entonces nos dice, oiga, el final de este rey del norte dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, queridos amigos. Hasta el último día que estemos en esta tierra, ¿habrá qué? Habrá Papa, queridos amigos. ¿Por qué? Porque escrito está. Así que todo lo que vemos nosotros es una representación, una farsa, así le llamaban los griegos a los actores, a las actrices, a los artistas, a los que representaban el teatro. Ellos le llamaban farsantes. ¿Por qué le llamaban farsantes? Porque eran hombres y mujeres que representaban mentiras de tal manera que le hacían creer a los espectadores que eran verdad. Y eso es lo que hace el sistema romano papal y los políticos de este mundo y los poderes corrompidos de esta tierra, es hacerle creer, representan también su farsa, que le hacen creer a la gente que todo lo que ellos hacen y dicen, eso es verdad, pero a la final la gente termina chasqueada, termina engañada y termina maldiciéndolos. Así que eso es lo que vemos nosotros que viene en esta tierra. Pero lo que el Señor nos quiere decir esta tarde, queridos amigos, es que todos los reyes de esta las imposturas que el diablo hizo a través de los reyes, desde Faraón, pasando por Nabucodonosor, pasando por los reyes de Medo-Persia, de Grecia, los emperadores de Roma, los gobiernos y los gobernantes de esta tierra, los presidentes ahora y los dictadores de ahora, es el mismo bulto, es el mismo costal, y están con las mismas intenciones, queridos amigos: usurpar el lugar de Dios, ser impostores que se ponen en lugar de Dios, son usurpadores que quieren ocupar la posición de Dios. Así que ustedes ven que ellos actúan de esa manera. Lo que el Señor nos quiere decir en esta hora, queridos amigos, de enfrentamiento entre el verdadero rey del norte, que es Cristo, y el falso rey del norte, que es el papado y que son los poderes corrompidos de esta tierra, queridos amigos, el Señor nos quiere decir en esta hora es que ese verdadero rey del norte, que es Cristo, ya viene, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor, y de eso es que nos habla la Biblia. La Biblia toda, desde el libro de Génesis, el leitmotiv, el propósito, el ideal, el objeto, el objetivo de la Biblia es hablarnos y mostrarnos eso, la venida, el fin, al final de la historia de la humanidad, como el verdadero rey, queridos amigos, del norte vendrá a esta tierra y a este mundo, queridos amigos. Y eso es lo que nos dice el espíritu de la profecía, que Él viene, queridos amigos. ¿Dónde está Él? Ustedes y yo sabemos que Cristo está en los lados del norte. Y el espíritu de la profecía nos dice, queridos amigos, cómo va a ser ese viaje y cuánto dura. Miren, nosotros
Pensamos cuando nos hablan de que va del norte al sur y del oriente al occidente, que eso es tan fácil como movernos aquí, pero aún ustedes pueden ver que aquí hay coordenadas en este pequeño mundo, porque es un pequeño mundo, hay coordenadas y todo se mueve en altitudes y en latitudes y todas esas medidas van en grados. Entonces nos dice la escritura aquí que cuánto será entonces los grados, el tiempo y la distancia que hay entre un punto cardinal y otro punto cardinal. Eso es cosa que a nosotros no nos cabe en la cabeza, pero miren lo que nos dice aquí el Espíritu de la Profecía para que tengamos una breve idea de lo que eso significa. ¿Cuánto tiempo va a demorarse el Señor Jesús de pasar del norte a sur? Es Jesús. Él dijo que cuando Satanás fue lanzado del cielo a la tierra, escrito está ya en el libro de Lucas capítulo 10, nos dice el Señor Jesús: yo veía a Satanás caer a la tierra como un rayo, queridos amigos. Esa es la velocidad con que fue lanzado Satanás del cielo a la tierra. Y podemos imaginarnos nosotros entonces cómo será la movida que va a hacer el Señor Jesucristo del norte al este, es decir, del norte al oriente, que es por donde Él va a aparecer. Dice aquí el Espíritu de la Profecía en la revelación que le muestra el Señor, dice: vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Cuando Él deje caer el incensario y diga: hecho está, esto se acabó ya, cuando termine su trabajo de intercesión sacerdotal, cuando ya acabe su trabajo de sumo sacerdote, que es lo que está haciendo ahora, que ese es el trabajo que el Papa usurpa de Cristo. Él se ha puesto aquí como el sumo pontífice, usurpándole el trabajo ¿a quién? Al sumo sacerdote celestial. Entonces dice: vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Entonces Jesús se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este. ¿La nube lo llevó hacia dónde? Del norte hacia el este, es decir, hacia el oriente, desde donde apareció primeramente a los santos que estaban sobre la tierra. ¿Ya lo vieron? El puntico dice que es una nube negra, dice la pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el este, lo que requirió cierto número de días, la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. Mire, nos dice que el pasar Jesús del norte al oriente requirió un cierto número de días. Esa es la venida, cierto número de días. Ahora, oigan lo que dice acá, también le muestra esa visión el Señor a Elena G. de Guay, le dice: cuando ya el Señor viene, la aparición de Cristo, y entonces dice que los suyos, su pueblo, los que están muertos son resucitados y los que están vivos son llevados juntamente a entrar en la nube. Entonces oiga lo que dice: juntos, tanto los que resucitaron como los que vivían, juntos, los santos de Dios, los verdaderos santos de Dios, no los santos que fabrica el usurpador papal, queridos amigos. Dice: juntos entramos en la nube. ¿Cuál nube? Pues la nube en la cual Jesús vino. Y oiga lo que dice: juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con sus propias manos, queridos amigos. Dice: también dio arpas de oro y palmas de victoria en el mar de vidrio, queridos amigos. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura aquí? Nos dice que esa movida de Jesús del norte al oriente son 7 días, se requirió cierto número de días, que son 7, queridos amigos. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que nuestra cabecita no alcanza a discernir ni a entender los movimientos que Dios hace y las cosas de Dios, y cómo es que el verdadero Rey viene, queridos amigos. Entonces nos dice la Escritura, cuando nos habla de venida, de la venida de Cristo, la palabra venida en griego es la palabra parousia, que significa presencia, que significa también venida, llegada. Si se refiere básicamente a la segunda venida de Cristo para el juicio final. Eso es lo que nos dice el Señor allá en su revelación y en su palabra. ¿Y qué nos dice el Señor? Pues nos dice el Señor que el Rey, ¿qué?
El rey viene a ocupar ¿qué? Su lugar, como nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que todo el mundo está esperando un rey, todo el mundo está esperando un rey. El diablo no ha podido en cierta manera quitar de la cabeza de los hombres, así estén errados, así estén equivocados, así crean en doctrinas y en religiones falsas, tienen en su cabeza la venida de algo, de alguien, algo va a venir, alguien va a venir, y eso es lo que vemos nosotros en todas las religiones. El diablo ha logrado trocar los cables, ha trocado enredar la cabeza y enredar la luz con las tinieblas, de poner el error casi ahí entremezclado con la verdad, de tal manera que dice que para los hijos de Dios y para el mundo entero es difícil discernir el engaño, la mentira, el error, sino solo a través de la palabra de Dios. Ella y solo la Biblia, queridos amigos, es la que nos puede decir a nosotros qué es lo que verdaderamente es verdad, como escrito está en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, ahí nos dice el Señor: glorifícalo, Señor, manténlos firmes y perfectamente unidos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, es lo que dice el Señor. ¿Qué es verdad? Tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, el manual del Creador, la Constitución Celestial, eso es lo que es verdad. El mundo entero entonces está esperando su rey, todo el mundo está esperando su rey, el mundo espera la venida de alguien, el mundo espera la venida de un ser superior, el mundo espera, todas las religiones de este mundo, llámense como se llamen, están esperando, queridos amigos, la aparición de su rey, la aparición de su venida, la venida de su iluminado, de su Dios. Así es lo que nos dice la Escritura. Entonces podemos nosotros ver la realidad de este mundo. Entonces podemos decir prácticamente que todo el mundo es adventista, todo el mundo espera la venida de un Mesías, de un rey. Todos, queridos amigos, todas las religiones, y es lo que escrito está. Miren, vean, hagamos un paseíto por las culturas, por las religiones y por los continentes acerca de este tema, y ustedes ven, por ejemplo, que los hindúes esperan un avatar universal y la 10ª encarnación del guía divino. Eso es lo que esperan los hindúes. Ellos están esperando un avatar universal. Y los budistas anuncian la venida de Maitreya Buda, o el quinto Buda, el de la hermandad universal. Los budistas esperan a Maitreya. Ya dicen que Maitreya se apareció, que ya él se ha aparecido. Bueno, para el diablo eso no es difícil, porque es el mismo diablo que se disfraza de lo que ustedes quieran, de lo que él quiera y de lo que el mundo quiera ver, eso se disfraza él. Los gnósticos también esperan a extraterrestres en espectaculares naves espaciales que los sacarán antes de la debacle, el cataclismo final de este planeta. Eso esperan ellos. Los zoroastrianos anhelan la venida del Shakbaram, el rey de la rectitud. Eso es lo que esperan los zoroastrianos. Los judíos están esperando al Mesías de los últimos tiempos, el Señor de las huestes, y no es propiamente Cristo lo que esperan. Ellos no saben ni quién se les va a aparecer, ni a quién es que ellos esperan. No saben absolutamente nada de eso, porque ya rechazaron todas las profecías que el Señor les dio. Los cristianos entonces también están ansiando ¿qué? El retorno de Cristo o el del Salvador. Los fieles, queridos amigos, porque lo que es el sistema romano papal no espera a nadie, no espera sino a su papa entronizado como Dios, entronizado como el Salvador, el Redentor, el que salva, el que perdona. Tienen todo, tienen su propio sacrificio, que es la misa, tienen su propio Dios, que es el Papa, tienen su propio Salvador o Salvadora mediadora, que es María, tienen su propio forma de perdonarse los pecados, que es la confesión de un hombre a otro hombre. Ellos no le hablan. Aquí nos habla de los cristianos fieles a Dios, que esperan que la aparición del rey que viene, del rey, verdadero rey del norte, porque los protestantes tampoco hablan de ese tema, queridos amigos. Ellos hablan de la venida de Cristo, de esto y por aquí y por allá, pero no esperan al verdadero rey del norte, sino como dice el Señor, el diablo los engañará, como vamos a leer ahora. Así que los musulmanes también abrigan la esperanza de la venida de Qaim, o el señor de la época, o el Machí islámico. Miren,
esperan. No esperan a Cristo, no esperan al Redentor de este mundo, no esperan al verdadero Rey del Norte, no esperan al Redentor, al Creador, no esperan nada. Mire, todos, mire el diablo como tiene engañado ¿a quién? Al mundo entero. Todo el mundo es adventista y todas las religiones creen que los textos bíblicos acerca del advenimiento de un Redentor se aplica a todas y que viene es por ellas, y usan la Biblia para sostener tales sugestiones, queridos amigos. Como decía alguien, todas las religiones son como perlas engastadas en el mismo hilo dorado, queridos amigos, pero no es así. El Señor dice que en el reino de Él no existe democracias, en el reino no es que la voz de Dios es la voz de las mayorías. No, queridos amigos, la voz de Dios no es la voz de las mayorías, porque la voz de las mayorías, queridos amigos, de los gobiernos de este mundo, es la voz de los pueblos, es la voz de las mayorías, y las mayorías siempre han estado y están y estarán equivocadas, queridos amigos. Todas las religiones universales han prometido a sus seguidores que en la plenitud del tiempo, allá en el final del tiempo como estamos ahora, vendrá al mundo un gran enviado de Dios que unirá a la humanidad y establecerá la paz universal por obra y gracia de Birli Birloque, queridos amigos. Eso es lo que creen, porque el Señor ha dicho que paz no habrá, que cuando hablen de paz, lo que Él les va a enviar y lo que les va a venir es destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y que no escaparán, engañarán a muchos, dijo el Señor Jesucristo. Así que dice el Señor que engañarían a muchos hablándoles de un milenio de paz, hablando como los testigos de Jehová que dicen que los 1000 años que vienen ahora, como hablamos el otro día, que es para hacer el juicio y acabar con la historia del diablo y de los impíos. Los testigos de Jehová enseñan así, frescamente, que los 1000 años que vienen son 1000 años de gracia para los que no acepten ahora a Jehová, queridos amigos. Falso de toda falsedad, una mentira tan grande como los cielos son, y tan alta y tan inmensa como los cielos son tan altos de esta tierra. Otros ya están reinando con Cristo, queridos amigos. Los mismos testigos de Jehová dicen que Cristo ya está reinando, que Él ya empezó a reinar en 1914, y que Él reina, y que Él se mueve invisible, y que cuando Él venga va a venir invisible, y que cuando en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice que todo ojo le verá, dice que será con el ojo pero del entendimiento, queridos amigos, con el ojo del entendimiento, cuando la palabra que usa allí, el original griego, es la palabra oftalmos, de donde viene oftalmología, que se refiere a este ojo de ver, de mirar, es a eso que se refiere. Todo ojo le verá de los que existan en ese momento. Ellos no esperan la venida de Cristo, esperan es el reino, el establecimiento del reino, queridos amigos. Así que solo unos pocos, como en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, lo esperan ahora en su segunda, porque el mismo Espíritu nos dice que la fe en la segunda venida de Jesucristo se está desvaneciendo, queridos amigos, y el Señor Jesús en sus propios labios lo dijo, escrito está en Lucas capítulo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa respuesta no la dio Jesús, pero no necesitamos oírla de sus labios, la estamos viendo, queridos amigos. El Señor dice, pocos, poquísimos, de los que pueblan esta tierra, serán sellados ¿para qué? Serán sellados para vida eterna, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que vamos a mirar aquí lo que nos dice el Espíritu de la profecía acerca de eso, queridos amigos, de cómo el mundo rechazará a su rey, rechazará al rey del universo. Dice el Señor aquí, me fue mostrado el hecho alarmante de que solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y salvados. ¿Una qué? Una pequeña porción, unos poquitos,
Y dice más el espíritu de la profecía, dice: me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos ni santificados por ella. Y oiga lo que sigue diciendo: la inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia de Dios y será sumida en pronta e irremisible ruina. La inmensa mayoría del mundo, queridos amigos. Y dice más: la gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. Siervo infiel, apártate de aquí. El mundo entero se verá envuelto en una ruina más terrible que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y dice: cuando se anule la vigencia de la ley de Dios, la iglesia será, los cristianos, los poquitos de que hablábamos ahora, será zarandeada por terribles pruebas, y una parte más grande de sus miembros que la que ahora podríamos anticipar irá en pos de espíritus seductores y de doctrinas de demonios. El diablo, dice el Señor, que hace que engaña al mundo entero, queridos amigos, y esa es la manera. El mundo no está preparado ¿para qué? Para la venida de su rey, pero dice que ese rey ese rey vendrá, queridos amigos. El Señor Jesucristo que vendrá, el rey viene. ¿Cómo será su venida? Escrito está ya en el Salmo 24, 7 y 10 al 10, cuando el Señor Jesús después de haber resucitado, ascendió al cielo para recibir la aprobación de su Padre. Y entonces el Salmo 24, 7 al 10 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Y así, queridos amigos, es como hará su venida triunfal. Este Rey de Gloria viene muy pronto, dice la Escritura, acompañado de un ejército de ángeles, y dice que su venida fue descrita por el vidente Juan, por el profeta Juan, por el apóstol amado, empleando algunos elementos simbólicos. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 y 16, dice Juan, la visión que el Señor le muestra de esta venida del Rey de Gloria. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Ya no viene montado sobre un burrito, ya no viene montado sobre un pollino de asna, como lo describió el profeta allá en la primera venida de Cristo. Ya no viene manso ni humilde como lo mostraban allí, queridos amigos, a hacer. No, ahora no viene manso, ahora viene en plan de, oiga lo que dice aquí. Dice: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, con la sangre de él mismo, no como la del papado, que está teñida de sangre, pero de otros. La de Satanás está manchada de sangre de otros. Dice que sus vestiduras estaban manchadas de sangre de él mismo, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ustedes saben que el caballo en la Biblia significa ejércitos en pie de guerra, significa en plan de ¿qué? En plan de batalla, queridos amigos. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Mire lo que viene a herir. Por eso dice que quedarán la tierra de un cabo al otro, el norte al oriente, el oriente al occidente, el sur al norte, llena de muertos por Jehová. ¿Por qué? Porque dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos amigos,
todos los reyes de esta tierra, los hombres que no solamente sirvieron delante de Dios, sino que se exaltaron y se ensoberbecieron y enorgullecieron delante de Dios, dice que aquí quedarán reducidos a polvo, porque el rey de los reyes, de estos reyes, vendrá, queridos amigos, a tomar y a ocupar el lugar que le fue usurpado, el lugar que le fue quitado por los impostores, el lugar que los farsantes le quitaron. Dice que este rey de reyes y este señor de los señores, queridos amigos, señor con mayúsculas, de los señores con minúsculas, vendrá, queridos amigos, a reclamar su lugar. Y es lo que nos dice la escritura allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 15 al 17, que estos reyes, estos señores, el papa, los políticos, los usurpadores, los que se creyeron grandes, los sacerdotes y todos los pastores y las pastoras que se creyeron los reyes y los amos y los señores de las ovejas y del pueblo y de las naciones, queridos amigos, miren lo que nos dice que lo que van a hacer. Escrito está en Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra, ¿los qué? Los reyes de la tierra, los que se engrandecieron, los que se enseñorearon sobre las naciones, y los que crearon y se inventaron inmensos y poderosos y arrogantes y opresores imperios y naciones, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los militares, dice en otra, los poderosos, es decir, los que están allí como ministros, como alcaldes, como gobernadores, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie en aquel día, queridos amigos? Por eso el Señor nos dice que toda esa usurpación, todo eso será ¿qué? Todo eso, queridos amigos, será desechado por él, por el Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el diablo: engañar al mundo para que la gente vaya detrás de los hombres, se deje enredar por los hombres, y de esa manera, queridos amigos, vemos y encontramos nosotros que todos van a templar al mismo lugar, siempre uno arreando al otro, como esta paráfrasis que hizo, este parafraseo que hizo Rabindranath Tagore, el filósofo y escritor hindú, dice, hablando del diablo, cómo todo esto te daré, dice: el rico y el pobre son dos personas. Oiga, el rico y el pobre son dos personas. El soldado defiende a los dos, el ciudadano paga por los tres, el trabajador suda por los cuatro, el vago come por los cinco, el banquero desnuda a los 6, el abogado enreda a los 7, el cantinero envenena a los 8, el sacerdote condena a los 9, el médico mata a los 10, el sepulturero entierra a los 11 y el diablo carga con los 12. Esa es la triste historia de esta tierra y de este mundo. El rey, queridos amigos, viene a esta tierra para reclamar que su lugar. Mañana seguimos estudiando este tema. ¿Cuáles son las condiciones, queridos amigos? ¿Cuáles son las condiciones para nosotros presentarnos ante ese rey? ¿Estamos listos para esa venida, para esa aparición del rey? Quiero decirles, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran las escrituras para indagar acerca de estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Oren al Señor y pídale sabiduría para entender todas estas cosas. Dios les bendiga. Felicidades. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.